¿Todos están viendo la pantalla ahí? Ahí empezó a grabar, bárbaro. Ahí Bien, se ve, Oscar, sí, Sí, bárbaro. sí, se ve aquí. bien, perfecto. Bueno, nada, acá tuve con un Excel que fue uno de los grupos que me mandaron. Sí, Agarré este porque primero que tenía a mano, podía ser cualquiera, pero vamos a mirar algunas cosas acá y se traspola a los trabajos que tengan ustedes, vamos a ir viendo ejemplos para cada uno, ¿sí? Primero arrancar, recuerden que vamos a balancear una demanda, ¿sí? Una oferta forrajera, ¿sí? Las dos cosas deberían estar bien y estar ajustadas a lo que realmente está pasando en el campo. Para eso ustedes hicieron primero una dinámica del rodeo, ¿sí? Que supongamos que eso debería estar todo bien, pues ya es tema que se vio. Después de haber hecho esa dinámica del rodeo, la importancia que tiene cuando uno va a hacer la demanda es de qué manera pusieron acá los equivalentes vacas, ¿sí? Para esas categorías. Eso tiene que corroborar de que esté bien, ¿sí? Recuerden que, para dar un ejemplo, porque me ha pasado, cuando hablamos de equivalente vaca, son los requerimientos para una vaca de 400 kilos, ¿sí? Que es lo que dice la teoría. Normalmente, yo viendo algunos animales que tenemos acá en Buenos Aires, no es muy normal ver vacas de 400 kilos, normalmente son más grandes, en peso promedio a lo largo del año, quiero decir. Entonces, muchas veces por ahí, por ejemplo, en la escuela donde trabajo yo, las vacas en promedio tienen 450 kilos al año, y con lo cual, yo sé que esa vaca tiene más de un equivalente vaca promedio a lo largo del año, y para eso están las tablas de equivalencia, punto número uno, a mirar eso, ¿sí? Eso corrobórenlo en el campo que estén haciendo y demás, ¿sí? Es un dato importante eso. Porque que tengas, en vez de un equivalente vaca promedio, a que tengas 1.2 por la cantidad de vacas, es una variación de la demanda bastante importante, ¿sí? Bueno, después corroboren en el caso de que no tengan ningún dato acá donde dice terneros o terneras, porque eso está incluido dentro del equivalente vaca, ¿sí? Bueno, asegúrense que esté bien lo de los toros, las vaquillonas y demás. Un tema aparte, que eso se hace cada uno lo quiere hacer un poco más real, que estaría bueno. Fíjense que nosotros acá usamos para vacas directamente el dato de un equivalente vaca promedio a lo largo del año, ¿sí? Todos sabemos que los requerimientos de la vaca a lo largo del año, por los procesos fisiológicos que va pasando, pasa de estar, supongamos, de 0,7 equivalente vaca, que es posterior al destete, ¿sí? Que nos llevamos el ternero y la vaca está en requerimientos, la verdad que bastante bajos, a un equivalente vaca en el parto, y después del parto, que es la etapa de máximos requerimientos del rodeo, previo al destete, vamos a estar capaz que en 1,3, 1.4 equivalente vaca, ¿sí? Eso estaría bueno en la medida que puedan tomarse el tiempito de capaz no usar este 1 e ir viendo en cada uno de estos meses, multiplicarlos por ese equivalente vaca que le corresponda, para que esta variación, que después me la va a mostrar el gráfico, represente realmente la realidad. Porque si yo le pongo un equivalente vaca a lo largo de todo el año, vamos a suponer, si yo no tuviera ninguna otra categoría y fueran todas vacas, yo voy a ver una línea de demanda casi constante, lineal, ¿sí? Y no es lo real. La realidad es que eso va teniendo variaciones bastante grandes. Así que estaría bueno si eso lo pueden ajustar para hacer un poco más real a lo que pasa en el campo, para que a Eh, su vez también, sí, eso habíamos dicho, sí, que lo podemos incorporar también en la próxima versión sí, del yo Excel, pensaba, Oscar. Ponerle, sí, digamos, en la columna, ¿no? En la misma columna que dice exactamente, julio, agosto, septiembre, ponerle la posibilidad de que pongan ahí el coeficiente de equivalente vaca para tal cual, la cada variación que va teniendo. categoría, ¿no? Lo que pasa es que Sí. habría que hacer una columna para cada categoría. Por ahí se complica un poquito, ¿no? Claro, por ahí lo que te pasa es, yo lo veo más que nada con la vaca, primero por la cantidad que son dentro del Sí. porcentaje del rodeo general, y por ahí para el toro no hay grandes variaciones, lo que es la vaquillona pasará de 0,8 a 0,9 si querés, pero no hay grandes Mm, variaciones como por ahí sí la vaca y en la cantidad que son. sí. Así que eso Se sería me bueno que si lo pueden ocurre hacer. Mm, se me ocurre con la vaca únicamente para no alterar demasiado la planilla, mm, hacerlo en filas durante los meses y poner los equivalentes y después referenciarlo y llevarlo acá. No sé si, por ejemplo, abajo, de enero a diciembre o julio a junio. El número de vacas que salga de acá, del- del- de esta base. de la base. Mm, Y ponerle abajo equivalente vaca, ¿no? mm. Bien.
y estoy pensando después que los equivalentes vaca totales vayan referenciados a las celdas de G99 a G110. Sí. ¿Entendés? O sea, solamente el de las vacas. Sí, igual después lo analizamos, Patri, porque si no los chicos se van a confundir. Ahora Bien, vamos, bien. Si Está bien, vamos a buscar con la explicación de, sí. de lo que está ahora, ¿no? El Excel Bien. tal cual está. Bien, bien. Después otra cosa que el Excel no tiene, pero está bueno si lo quieren calcular, porque siempre está la pregunta, cuando ustedes están mejorando, de qué carga tienen, a qué carga quieren llevar y eso. Eso lo pueden sacar de acá de la tabla directamente. ¿Ustedes qué hacen? Acá tienen los equivalentes vacas totales que tienen por mes, ¿sí? Y suman todo eso y le va a dar el total de equivalentes vacas de demanda que tienen en el campo en todo el año, ¿sí? Si yo a ese dato lo divido por la cantidad, primero por la cantidad de hectáreas que tiene el campo, y después por la cantidad de días que tiene el año, los 365 días del año, voy a sacar más o menos una carga promedio, ¿sí? Sepan que hay un montón de formas de calcular cargas, pero bueno, esta es una sencilla que lo podemos hacer acá con el Excel, ¿sí? Acá con los datos que tenemos, me está diciendo que yo tengo en promedio a lo largo del año 2 equivalentes vacas por hectárea, lo cual es una carga bastante alta, ¿sí? ¿Justo 2 te da? Todos da. Bueno, sí, hay que ver, vamos a poner el número. Ponerle decimales, a ver. Y 1,93. 1,93, está bien. Sí, es alta, la verdad que es alta, claro. Es alta, pero bueno, este es un campo que tiene suplementación y demás, en el tema de la cabaña, digamos, tiene un porqué, digamos, eso, ¿no? Claro. Eso por un lado. Entonces ahí vimos demanda. Lo importante es que eso esté bien. Punto número 1, ¿para qué? Porque después nosotros, en función de esa demanda, vamos a ir copiando qué es lo que tenemos con la oferta y viendo si nos alcanza o no nos alcanza y en qué podemos ir ajustando, ¿sí? Bien. 2 cosas acá. Ustedes van a tener la matriz de rotación de su campo según que planteen, ¿sí? Con lo cual es probable que tengan una columna de pastura implantada, una columna de pastura de 1 año, pastura de 2 años, pastura de 3 y hasta una de 4 años, que es la última, ¿sí? Cuando tengan una pastura que tenga más de 5 años, es decir, que ya pasó su vida útil, esas deberían ser ya, si quieren, un campo naturalizado, ¿sí? Normalmente ya tomamos que a partir de ese año la pastura se degrada, salvo que ustedes tengan un manejo muy excepcional, con buenos descansos y demás, pero bueno, ahí ya se parte de que tu matriz de rotación no va a ser de 4 años, ¿sí? Déjame 4 años. Déjame aclarar una cosita acá, Oscar, que viene a cuenta. Esto de que haya pasturas hasta 7 u 8 años, digamos, es posible encontrarla en la situación de diagnóstico que ustedes relevaron en el campo, digamos. Entonces, tenemos que tener bien en claro esas dos situaciones. Una es el relevar la información del diagnóstico, de ver cómo está el campo tal cual, ¿no? Entonces, ahí puede haber pasturas más viejas. Ahora, en la matriz de rotaciones, cuando confeccionan el plan permanente, ustedes como mejoran, ahí no pueden tener pasturas de 6, 7, 8 años, digamos, porque si ustedes hacen un plan de rotaciones, como vimos la vez pasada con los ejemplos de las matrices de rotación, si planifican que es, por ejemplo, 4×2, bueno, quiere decir que tienen 2 ciclos de cultivos agrícolas o verdeo con 4 ciclos de pastura. Entonces, como máximo pueden tener hasta un 5.º año de pastura, que es justamente donde la dan vuelta. Pero de ninguna forma pueden tener 6, 7 u 8 años en un plan permanente. Bien. Exacto. Bien. Bueno, después otra cosa que veo que a muchos se les complicaba pasar, decir, ¿cómo armo esta tabla? ¿Qué me está diciendo las raciones? ¿Cómo paso los kilos de materia seca que tengo por hectárea a esta tabla? ¿Sí? Sí. Partamos hay diferentes formas según qué dato tomemos, pero vamos a partir de la base, ¿sí? Supongamos que ustedes saben, esto ya es un poco de tarea para ustedes, y de los archivos que le han mandado los profesores, pero busquen normalmente, es decir, que tengo un campo natural de un bajo salino, un bajo dulce, es una media loma, ¿sí? Y yo tengo el dato de cuánto rinde anualmente y sé más o menos cómo se distribuyen los meses esa producción, ¿sí?
Bueno, vamos a suponer, yo tengo un bajo dulce y tiene 6.000 kilos de materia seca por hectárea por año, ¿sí? Y yo sé cómo se distribuye a lo largo del año. Estos 6.000 kilos de materia seca se llama disponibilidad forrajera, ¿sí? Dos cosas ahí. Eso es lo que tengo en el 100% en el campo de crecimiento. Ustedes saben que cuando yo, por ejemplo, entro a consumir una parcela, vamos a suponer, entro a consumir una parcela que tiene 2.500 kilos de materia seca hoy. Los animales no se llevan los 2.500 kilos de materia seca, ¿sí? Normalmente hay un porcentaje que no se consume y eso se llama eficiencia de cosecha, el cuánto de todo eso nos llevamos, ¿sí? Estas eficiencias de cosecha, para darle datos así a medios generales, pero búsquenlo después, pero más o menos andan en eso, depende mucho del manejo, del tipo de animal y demás, pero principalmente el manejo. Si yo hago rotaciones de 7 días o más, normalmente las eficiencias de cosecha están dentro del 50%. Quiere decir, de cada 100 kilos que tengo, el animal lleva 50 y hay 50 que quedan en el campo. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora, si el campo que ustedes manejan o la alternativa que ustedes están planteando van a tener una rotación diaria, las eficiencias de cosecha pueden llegar al 85%. ¿Sí? Esto para bovinos. Por ahí el caso de ovinos, los chicos, creo que Manu me decía hoy, que puede ser un poco más por un tema de la menor zona de rechazo, menor pisoteo y la forma en que consume el ovino también, y que es distinto al de la vaca. ¿Bien? Pero bueno, eso ajustenlo a cada uno de su tipo de animales y manejos, ¿no? Esto por un lado. Entonces yo puedo decir que esos 6.000 kilos, ¿bien? Voy a aprovechar, depende de la eficiencia de cosecha, 3.000, 4.000, 5.000. ¿Sí? Ese es el dato que tienen que tener ustedes y es el que van a volcar acá. Pero, ¿qué más va a pasar ahí? Yo eso, vamos a suponer que yo de los 6.000 voy a aprovechar 4.000 kilos, ¿sí? Que va a ser lo que el animal se va a llevar. Lo que tengo que poner acá en las columnas es la distribución de ese forraje en raciones. Acá lo estamos pensando en raciones que cubren un equivalente vaca. Ustedes saben que un equivalente vaca son 18,5 megacalorías de energía metabolizables por día, ¿sí? Entonces, dependiendo qué tipo de alimentación le estemos dando a ese animal, voy a usar 10 kilos, 5 kilos, 7, 12, 14 kilos, ¿sí? Ejemplo, yo tengo un pastizal natural o una pastura de calidad relativamente media, con 10 kilos de materia seca, más o menos estamos cubriendo esos 18,5 megacalorías, ¿sí? Entonces, una ración, para ese ejemplo del pastizal natural de calidad media, con 10 kilos lo cubre. Entonces, una ración, 10 kilos. Ahora, yo estoy dándole maíz, como es el caso que tiene un ejemplo acá, maíz en grano, normalmente para cubrir esos 18,5 megacalorías, necesito más o menos 5,8, 6 kilos de maíz, ¿sí? Para cubrir esa ración, ¿sí? Ahora, si es un rollo, me imagino que andará arriba de los 13, 14. Bien, la vaca no se va a comer 14 kilos de rollo, pero esto es para llevarlo todo a ración y después balancear. Nunca le voy a dar 14 kilos de lleno de rollo, primero porque no lo va a comer, y segundo porque se van a venir abajo, porque no tiene la calidad, ¿sí? Pero esto para pasarlo todo a raciones, ¿sí? En función de eso van a pasar esa disponibilidad que charlamos hoy, que va a estar alterada por la eficiencia de cosecha, la van a dividir por los de materia seca, que es una ración, y la van a ir pasando mes a mes a esta tabla, ¿sí? Recuerden que estos son raciones. Eso por un lado. Cuando nosotros analizamos estas tablas, yo quiero ver, esto representa realmente lo que está pasando. Ejemplo, si ustedes tienen una pastura que es un poco invernal, normalmente esas pasturas que son OIP expresan su potencial de crecimiento principalmente en la primavera como todas, pero bueno, algo en invierno y un pequeño pico en otoño, pero en verano la verdad que dan poco, ¿sí? Entonces yo quiero ver eso representado acá, que los porcentajes o los datos que ustedes están poniendo en estas filas me digan que yo en estos meses, de enero, febrero, espero tener poca materia seca, ¿sí? Ahora, creo poco porque por más que sea invernal hay poco crecimiento, y yo digo, bueno, che, octubre, noviembre, diciembre son los meses que por ahí tengo más crecimiento. Bueno, eso quiero verlo también acá, porque a veces nos pasa que de repente encontrás que en julio tenés altos crecimientos y vos decís, algo que sea un verdeo, pero si no fuera el caso, en una pastura es difícil que encuentres un alto crecimiento en julio, que es el mes que hace mucho frío, donde las tasas de crecimiento del pastizal son muy bajas, o de la pastura misma, ¿sí? Por más que sea invernal. ¿Bien? Eso por un lado. Entonces ustedes van a tener pastura implantadas. Dato acá importante, normalmente como analizamos un año que va de ejercicio económico de julio a junio,
Normalmente ustedes están sembrando la pastura acá en marzo, ¿sí? Como yo la siembro en marzo, a lo sumo le voy a comer una sola vez en junio, ¿sí? Entonces, a lo sumo puedo tener un dato acá, pero en estos meses no voy a tener ningún dato porque acá se está implantando recién. Y capaz que en junio tampoco tenga ningún dato y le empiece a comer en julio del año siguiente, que ya sería pastura de un año, ¿sí? Y bueno, acá voy a tener datos, de 2 años voy a tener datos, de 3 años voy a tener datos, capaz que al cuarto año va a tener algunos datos y al final voy a tener poco, porque va a ser el año que ya está degradando esa pastura, ¿sí? De eso tienen un montón de datos en internet, busquen y de ahí lo van a poder averiguar, ¿sí? Pero eso es lo que uno quiere o espera ver acá, ¿sí? Vamos a suponer que yo encuentro esto así, en su plantilla estabilizado y digo, che, pero entonces no está estabilizado porque te falta acá pastura un año, no tenés datos, ¿qué pasó con esto? ¿Sí? Tiene que estar un poco todo eso y el último con menos crecimiento en cantidad y al final ya degradándose con casi nada, ¿sí? Bien, eso por un lado. Después, acá, este dato que tienen acá en cada una de estas filas son las raciones que tiene ese tipo de forraje mensuales, ¿sí? Entonces está alterada por la cantidad de días que tenga el mes. Y por hectárea, eso es importante, que es por hectárea este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abajo, fíjense acá abajo en la amarilla dice hectáreas, y yo voy a ir poniendo ahí las hectáreas que le corresponde a cada una de esas unidades, ¿sí? Cuántas de pastura de 2 años, cuántas de pastura de 3, cuántas de pastura de 4, cuánto hay de verdeo de invierno, de verdeo de verano, ¿sí? Ahí voy poniendo todas las hectáreas de pasturas, de campo natural, que es otro caso que hay acá. Y ahí voy poniendo las hectáreas y lo que hace después el Excel es, me multiplica cada uno de estos meses por la cantidad de hectáreas y me va cargando esta otra tabla que se carga sola, ¿sí? Y esa finalmente es la que me vuelca acá en verde para calcularme la oferta, para graficarme la oferta por ejemplo, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, esos pasturas. Después tenemos campos naturales. Si quieren acá pueden discriminar, porque son crecimientos muy diferenciales entre un campo natural, unas hectáreas que sean bajo salino, y que el crecimiento lo sumo puede andar en 2.500 kilos de materia seca por hectárea por año, si es muy salino. Diferencia en un bajo dulce y diferencia en una media loma. Y si tienen alguna loma también, pero es raro ver una loma para producción ganadera, ¿sí? Porque siempre están para la agricultura. Bien, eso por otro lado. Lo que yo hago siempre es, cuando me toca mirar estos números, es hacer una sumatoria de estos valores, ¿sí? Como son raciones, yo sumo y digo, che, si me da, como este caso, esto me daba 95, ¿sí? La sumatoria de todos estos datos. Acá yo lo alteré, capaz que no sumaron 95, pero digo, me daba 95, y yo digo, che, es muy poquito para un campo natural que me dé 95 raciones, que serían, si quieren, 950 kilos, por los 10 kilos que hablamos hoy, ¿sí? Que es una ración, serían 950 kilos. Si quieren, con un 50% de eficiencia de cosecha, son 2.000 kilos, ¿sí? Que termina siendo poquito igual. Salvo que me digan, no, porque es un bajo bien salino, por eso son 2.000 kilos. Bueno, perfecto. ¿Sí? Ahora, si es un bajo dulce, es muy poca la producción que están poniendo para ese tipo de ambiente y producción, ¿no? Entonces, esas cosas vamos a ir mirando y corrigiendo de los balances forrajeros, ¿sí? Entonces, ahí campo natural, hablamos de pasturas. Bueno, si fuera un verdeo, también, ustedes van a estar sembrando el verdeo. Es de invierno por estas fechas, ¿sí? Y normalmente van a empezar a aprovechar por estas fechas más o menos hasta la primavera y hasta ahí nomás. Y entonces también, eso tiene que estar coherente, ¿sí? Por un lado. Y lo mismo aplica para un verdeo de verano, ¿no? Después, más de rollos, que esa es una duda que siempre surge. Normalmente hay diferentes formas de hacerlo acá en estas tablas, ¿sí? Lo que van a hacer ustedes, o lo que yo recomendaría que hagan, es que dejen asentados en qué meses van a disminuir las raciones porque van a ir para rollo. Entonces, en los meses que ustedes estén confeccionando rollos, van a tener, vamos a suponer, que este campo natural tuviera un crecimiento acá de 10, acá fuera 10, y estos datos serían iguales, ¿no? Normalmente en las épocas que yo hago rollos arrancan acá, diciembre, enero, febrero, ¿sí? Ahora, para que yo pueda hacer un rollo en diciembre, tuve que haber tenido un crecimiento, o sea, clausurar ese potrero por estos meses. Y entonces todo este crecimiento que está acá yo no lo voy a aprovechar, va a ir para rollo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para balancear esto en este balance? Voy a poner menos 10 acá,
menos 10, como diciendo, le estoy restando, menos 16 sería ahí, este crecimiento que va a ir para rollo, menos 20, y digo, bueno, acá confeccionamos el rollo, ahí no pongo nada, ¿sí? Después voy a agregar, forma positiva, las raciones que me van a entregar esos rollos en los momentos que yo voy a dar el rollo. Que puede ser, acá en este caso, mayo, junio, puede ser otro momento dado, según cómo les dé a usted el balance y en qué momento quieran dar rollos, ¿sí? Pero es importante que sepan que no todos los meses podemos hacer rollos, no planteen hacer un rollo en julio, ni en mayo, ni en junio, porque no se van, primero que no se va a secar el pasto, no van a poder confeccionarlo, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, esta es otra forma de computar también el tema de los rollos. Ahora vamos al tema de cuando uno agrega algún tipo de grano, algún tipo de suplementación, ¿sí? Cuando vos tenés, primero, una cosa, cuando agregan algún tipo de grano, maíz y demás, ya no va a hectáreas acá. ¿Sí? Lo que normalmente hacemos es cargarle un valor de 1, para que no quede 0, porque si no después no me lo va a cargar en la fila de abajo, en la tabla de abajo. Y directamente acá vamos volcando en los meses que corresponden las raciones que yo le voy a ir dando a esos animales, ¿sí? Esto ya depende de cómo ustedes lo planteen. Si, vamos a suponer, tiene un engorde en el cual están dando maíz durante todo el año o alimento durante todo el año, bueno, van a tener raciones de maíz durante todo el año, en todos los meses, ¿sí? Ahora, si ustedes están haciendo un ciclo cerrado donde guardan una categoría y a los últimos 2 o 3 meses las encierran y le dan maíz o alimento balanceado, bueno, si voy a tener en tal momento dado, cuando esas categorías lleguen a ese quilaje, le voy a estar dando maíz. Bueno, y van a tener que estar, no sé, 2 o 3 meses a maíz, y es lo que yo voy a ver acá en estas tablas, ¿sí? Recuerden que el maíz, para una ración, ya son 6 kilos de maíz, no son los 10 kilos que hablamos hoy del pastizal o del campo natural o de la pastura. ¿Sí? Bien, y acá ya vuelco directamente la cantidad de raciones, ¿sí? Y como acá le pongo el valor de 1, lo que la tabla me calcula acá abajo es multiplica ese valor por 1 y me tira el mismo dato acá, ¿sí? Les digo eso porque muchas veces dejan acá el dato de las hectáreas y claro, lo que hace es multiplicarte esto por ese dato que pusieron acá y me va a alterar todo el balance, ¿sí? Bueno, para silo aplica lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta, Oscar, agrego una cosita, que el cálculo no hay que hacerlo en kilos de grano de maíz, sino en equivalente de vaca siempre, bueno, o en raciones, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Exactamente. Es decir, tenemos que transformar los granos de maíz a raciones y ahí así se cargan, ¿eh? No hay que cargar los kilos de grano. Tal cual, ¿sí? Recuerden eso, 6 kilos de maíz más o menos, una ración o un equivalente vaca, ¿bien? Entonces, toda esa cantidad de kilos lo van a dividir por ese dato. Bien. Después, en caso de sorgo, que en este caso era un sorgo que se difiere en pie, ¿sí? Es un verdeo de verano, que se va a diferir en pie, hacia el invierno, también lo mismo, aplica como si fuera un campo natural o una pastura, pero entregando esas raciones en los meses que vamos a consumirlo, ¿sí? Ahí hay dos cosas. Yo no tengo el dato hoy de qué eficiencia de cosecha tiene, entiendo que es muy bajo, porque se desperdicia mucho, y ni hablar el sorgo, que hay un tema también ahí de cuánto el animal puede digerir el grano de sorgo, ¿sí? Está bien, come planta y demás, pero el grano normalmente se desperdicia, porque al no estar craqueado, al tener una cobertura tan dura ese grano, normalmente la vaca como lo consume, sale por bosta, ¿sí? Tema aparte de ese, a verlo, evaluarlo, y tiene que saber ahí cuántos kilos de eso me cumple una ración o un equivalente vaca, ¿sí? Eso por un lado. Aparte, otra cosa que tiene que ver justamente con el planeamiento que estábamos hablando. Si yo estoy pensando en diferir un sorgo para el invierno, es decir, y ponerlo como está acá, ¿no? Hasta junio. Bueno, quiere decir que entonces en ese potrero no voy a poder sembrar una avena o nada, digamos. No hago ningún tipo de siembra. Digo, a veces hay que ponerse también en que esto tiene que ser, el plan de mejora tiene que ser una propuesta modelo que se va a repetir todos los años y va a ser un esqueleto que no se va a alterar en ningún año. Entonces, no es que, no, si viene seco el año, difiero el sorgo. No, eso no existe en la modelización, ¿eh? La modelización es rígida. Si siembra avena, siembra avena. Si no siembra avena, no siembra avena, pero no siembra nunca, ¿eh? Entonces, eso lo tienen que tener claro.
Bien, bien, sí. Un poco por también eficientizar el uso de las hectáreas también, ¿no? Es como que este cultivo te ocupa mucho tiempo y después bueno, lo puedes utilizar para hacer otras cosas. Eso es verdad. Sí, y además súmenle a eso la baja eficiencia de aprovechamiento de ese material en pie, ¿sí? Sea un sorgo, sea un maíz, ¿bien? Pero es muy común el sorgo diferido en pie. Bien. ¿Qué otras cosas les iba a decir? Estamos redondeando ya un poco esto, pero, por ejemplo, les digo, ¿cómo yo controlo que estos datos estén bien? Vamos a suponer, me entregan este Excel. Yo lo primero que hago es, agarro, vamos a suponer, esta pastura de segundo año. Sumo todo esto, que este dato está acá, que la sumatoria de todo eso es el dato 687 raciones. Digo, bueno, como es una pastura, más o menos son 10 kilos por cada ración. Entonces me quiere decir que esa pastura de 2 años me está entregando a los animales 6.870 kilos de materia seca. Esto es lo que el animal se lleva, ¿sí? Lo que yo tengo que volcar acá. Entonces digo, me parece mucho, porque si el animal se está llevando casi 7.000 kilos, y yo vamos a suponer que siendo muy buenos tenés una eficiencia de cosecha del 80%, ¿sí? O 70%. Bueno, quiere decir que la cantidad de forraje que tuvo que rendir esa hectárea anda cerca de los 10.000 kilos. Me parece un poco alto, o no según el manejo que tengan, ¿sí? Entonces ahí yo voy a mirar y decir, bueno, a ver cómo lo manejan a esto. ¿Es correcto que me dé esa cantidad de materia seca o no es correcto que me dé? ¿Sí? Sepan eso, porque hay muchas tablas que ustedes cargan acá las raciones, y por ahí esas raciones que te está dando la tabla es disponibilidad, y no está alterada por la eficiencia de cosecha, ¿sí? Eso tiene que tener en cuenta también. ¿Entendió ese ejemplo? Sí, sí, ok. Pregunta, ¿qué eficiencia de Sí. cosecha tenés con la suplementación de grano y silo Bien. en esos casos? No, ahí es una eficiencia en cuanto al consumo, y depende de cómo lo estés racionando, y no me animaría a decirte un dato, porque depende mucho de qué manera lo estás racionando vos, de cuánto se desperdicia en el momento que lo estás dando. Que depende mucho de qué manera lo racionás, eso te quiero decir. Bien, bien. Se estima a veces un 20% de pérdida, ¿no? En condiciones normales, que las condiciones normales no son las mejores, ¿no? Obviamente, pero anda ahí la pérdida, sí, 20%. Bien. Después sepa, no sé, cuando tengan que hacer rollos, que los rollos también, yo digo, de esta hectárea que tiene, no sé, 5.000 kilos de materia seca, voy a hacer rollos, bueno, yo no voy a tener 5.000 kilos de rollo, porque hay un porcentaje de pérdidas. Normalmente, en rangos normales, un 30% de entrada. ¿Sí? De entrada tengo un 30% de pérdidas en confección de rollos. Cuando yo doy el rollo, se habla más o menos de un 10% de pérdida más, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden que todo lo que tienen que volcar ustedes acá en esta tabla es lo que el animal va a aprovechar, es lo que él se lleva. Acá ya tiene que haber estado todo alterado por las eficiencias de cosecha o de aprovechamiento, según que estemos hablando, ¿no? Bien. Una vez que tengamos todo eso, nos va a saltar toda esta tabla, y acá podemos hacer lo mismo que hacíamos hoy, ¿sí? Es decir, bueno, esto es todo lo que tengo en todo el año para todas esas hectáreas, y lo divido por las hectáreas y divido por la cantidad de días que tiene el año, y me va a dar la oferta que tengo. Fíjense que me dice, tengo una oferta, estos datos son irreales porque estuve alterando muchos números, ¿no? Pero vamos a suponer que nos diera así. Dice, para tener un equivalente vaca por hectárea en el campo, ¿sí? Entonces acá tengo una demanda de casi 2 equivalentes vacas. Y eso el gráfico me lo muestra perfectamente. Miren, verde oferta, rojo demanda. ¿Sí? El gráfico mismo me está diciendo lo que me dicen los números también, que no me alcanza. ¿Sí? Supongamos que nos diera así. Ya dijimos que esto está alterado porque estoy alterando los valores, pero eso es lo que ustedes tienen que fijarse. Si tuviera que dar un consejo de esto, ustedes que lo tienen que planificar, comiencen por decir qué hectáreas de pastura van a tener, de campo natural, vayan armando esa parte antes de meterse con suplementaciones. Y está bueno que primero balanceen, o que primero pongan en esta tabla lo que tienen verde en pie para consumir, que es mucho más sencillo, y vengan a mirar después cómo les queda el balance ¿sí? Este balance forrajero. Bien, y digan, bueno, che, me está faltando en invierno, y yo sé que tengo que suplementar porque no me queda otra, bueno, suplemento, o vamos a suponer, tengo un campo de cría típico, tengo un exceso en primavera y tengo un bache invernal. Bueno, voy a volcar parte de esa producción de invierno haciendo rollos, porque a la vaca le viene bien un rollo, uno necesita gran calidad, voy a volcar ese rollo al invierno. Entonces yo sé que este pico primaveral se va a ver reducido porque acá voy a confeccionar rollos, ¿sí?
¿Cómo lo voy a hacer? De la manera que les dije hoy. En esos meses voy a ir restándole las raciones que van a ir a rollos y después se las voy a sumar en los meses que tengan que dar esos rollos, ¿sí? Eso por un lado. Y ahí poder ir jugando con las suplementaciones para ir ajustando este balance, ¿no? Suplementación, silo, maíz, lo que sea, según la categoría que tengan que dar. ¿Bien? Eso por otro lado. Les iba a decir algo más y se me fue. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, ¿alguna duda de esto? Tenemos 4 minutos. Medio Sí, Oski, rápido, una pero- pregunta. Mm. El tema de la oferta del forraje. Por ejemplo, yo estaba pensando en un campo natural y más o menos ya sé los porcentajes de bajo dulce y de media loma que tengo. ¿Cómo calculo el parámetro de lo que va a producir mi campo? Porque en este momento no hay nada de eso. Hay No, claro, información, hay información que está disponible en la página de la UBA, bueno, están en el INTA también, sobre la oferta forrajera a nivel nacional. Está en cada región, está la disponibilidad que ofrece el campo natural, básicamente. Algunos otros también hay, pero básicamente el campo natural por regiones está en el laboratorio de forrajes. Ahora, si tengo a mano la página, se las paso. bien. Yo tenía algunas páginas de esas que dice Amílcar acá mirando algunas cosas, pero para que vean que hay datos de todo. Igual hay un montón de datos, si se ponen a buscar. Pero esta es una, por ejemplo. Yo cuando trabajo en los campos uso tasas de crecimiento, me parece bastante ajustado y son datos reales de lo que está pasando en los campos, sí que mide el INTA normalmente o la UBA, la FAUBA. Fíjense, acá tengo, dice, las tasas de crecimiento mensuales, ¿sí? Para diferentes tipos de ambientes en la cuenca del Salado, y este dato a usted le puede servir mucho, porque creo que ambos están en la cuenca del Salado. Entonces dice un bajo salino, bajo dulce y una media loma, ¿sí? Entonces, con este dato de tasa de crecimiento diaria, kilo de materia seca por hectárea por día, lo puedo multiplicar por la cantidad de días que tiene el mes y me puedo ir armando cada dato de disponibilidad. Tengan en cuenta que es disponibilidad. De ahí lo voy a alterar por la tasa por la eficiencia de cosecha y de ahí lo voy a dividir por la cantidad de kilos que son una ración y me va a dar las raciones mensuales. ¿Sí? Y de ahí arranco a construir todo. Vos con que tengas las hectáreas de bajo dulce, bajo salino, media loma, te vas a armar todo este planteo. ¿Sí? Juan, creo que por ahí venía la mano. Sí, sí, perfecto. Y por ejemplo, estos datos van a ser diferentes si vos haces un pastoreo continuo o si haces rotaciones, por ejemplo. Bien, O esa el parámetro es el mismo. me parece buena pregunta. Normalmente, te doy un poco mi mirada en función de eso. Yo lo que veo normalmente, la mayoría de estos trabajos son esto, por ejemplo, 2012, cuando todavía ni se hablaba muy poquito de pastoreos rotativos. Es muy normal que estos, por ejemplo, yo miro esto, digo, media loma, 5.500 kilos. Yo he visto media loma que están bien manejadas hace 5 o 6 años que te dan 10.000 kilos de materia seca, pero porque tienen un buen manejo atrás. Lo que sí te pasa es que esto es algo, yo veo eso, que es relativamente nuevo y hay todavía poca información o demostraciones o trabajos científicos sobre eso, ¿sí? Pero, por ejemplo, el INTA Maipú, Alejandra Casal, que está dando clase en la facu nuestra, ellos publican y tienen tasas de crecimientos muy altas, ¿sí? Pero estos datos viejos quedan un poco en lo antiguo, que era todo pastoreo continuo la mayoría. Va a cortar ya, así que cualquier cosa me mandan mensaje y lo vemos y charlamos. Dale, Que bueno, los gracias, Oski. saludo porque ya se corta. Estamos hablando. Dale, Oski, gracias. Me tengo que Gracias, ir. Oski. Bueno, suerte con Acuérdense eso. que se enganchan en el mismo link y seguimos. ¿Vos qué haces, Oscar? ¿Te liberamos? Sí, yo me ¿No? tengo que ir porque el 45 me voy, así que Dale, listo. Bueno, bárbaro. dale. Estamos Buenísimo. hablando. Dale. Suerte. Chao, chao, Oscar. Nos vemos. Chao, chao.